momentos que vamos a vivir en este culto, que cada uno de ellos, Señor, hagamos conforme a tu voluntad, que sea para nuestra edificación y para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muy buenos días. Buenos días para todos. Sean muy bienvenidos. El hermano Freddy es una gran síntesis de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de iniciar, quisiera que pensáramos en la oración de alguien muy, pero muy importante en su vida y alguien que lo ama mucho. Que usted pudiera, de cierta forma, abrir un poquito la puerta de donde esa persona está orando por usted. Ahí podríamos ver los profundos anhelos de su corazón, podríamos ver lo que él anhela para usted, ¿cierto? Podríamos imaginarnos a esa persona. Ahora, esa persona está a pocas horas de morir. Es cuando más vemos la intención de su corazón al orar por usted. Pues déjeme decirle, hermanos, que es lo que vamos a ver. Lo extraordinario de esto es que Jesucristo permite que se abra un poquito el velo de la puerta y se escuche la oración que Él está haciendo ante el Padre. Es Él y el Padre los que están. Ahora, lo más extraordinario de todo eso es que usted y yo estábamos en esa oración. Él comienza orando, como lo habíamos dicho, por su gloria, por manifestar la gloria del Padre. Luego ora por los discípulos, hablando de los que estaban con él en un momento histórico, cuando él estaba ahí, con los 11 que estaba ahí, precisamente enseñándoles las últimas horas de su arresto. Él está a las puertas de ser arrestado, de ser llevado, juzgado, de ser aporreado hasta más no poder y luego crucificado y de morir por los pecados de aquellos que el Padre le había dado. Esto es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 17, versículo 20. Ahora, vamos a estar mirando que en esta oración vemos tres verdades que transforman nuestra manera de entender la vida cristiana. La unidad de lo que pide Cristo es la unidad de la iglesia, pide también el amor que el Padre ama a Cristo con un amor que así ame a su pueblo y la gloria que contemplaremos con los redimidos en un futuro. Vamos entonces ahora a nuestro texto de estudio para que miremos, porque está entonces esa pregunta: ¿qué es lo que Cristo ora por su iglesia? Si nos podemos poner de pie, por favor, les pido. Vamos a situarnos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, a partir del verso 20 hasta el 26. Y dice así el Espíritu de Dios: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Palabra de Dios. Amén. Bueno, hermanos, entonces, como les decía, vamos a estar viendo este texto en tres puntos, tres puntos. Lo primero es, ¿por quién ora Jesús? Jesús ora por la iglesia, pero la iglesia son los elegidos, ¿cierto? Luego, ¿qué es lo que quiere Jesús? ¿O cuál es el propósito de orar por la iglesia? Es la unidad. Y luego veremos que en tercer punto, él ora para que los que el Padre le ha dado estén con él eternamente. Entonces, vamos a mirar nuestro primer punto. Nuestro primer punto, Jesús ora por los elegidos. Ahora, como veníamos viendo, Jesús comienza esta oración orando por la gloria de Dios, ¿cierto? Luego comienza orando por los discípulos, pero cuando llega acá, él dice algo espectacular. No oro, mas no ruego solamente por estos. ¿Cuáles estos? ¿Cuáles estos? Los discípulos que estaban con él, los 11 que estaban con él ahí, que él permitió que ellos escucharan esa oración, sino ¿por quién más? ¿Por quién más? ¿Por quién más está orando Jesús? Por los que, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, hermanos, definitivamente es extraordinario que usted y yo, aún sin haber nacido, es más, aún sin haber nacido la iglesia, Jesús estuviera pensando o estuviera dando una mirada al futuro y orando por aquellos que iban a creer, por lo que iban a hacer los discípulos, que era enseñar lo que Jesús les había enseñado a ellos. O sea, por el Evangelio iban a creer y Él está orando por ellos hasta hoy y los que van a creer porque usted y yo prediquemos el Evangelio. Esta oración es extraordinaria porque el Dios soberano, el Dios omnisciente y omnipotente, está orando por aquellos que iban a creer, incluyéndonos a nosotros. No está orando solo por el pueblo de Israel. De hecho, está orando por el Israel espiritual, que es la iglesia. La iglesia de todos los tiempos. La iglesia de toda lengua, tribu y nación, la iglesia del primer siglo, la iglesia del tiempo de la reforma, la iglesia de hoy y la iglesia que vendrá cuando usted y yo prediquemos el Evangelio. Porque Él da el medio. ¿Por qué iban a creer estos que iban a venir y que se iban a convertir en iglesia? ¿Qué dice la escritura? Volvamos al texto. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, la pregunta es, ¿por las opiniones de los discípulos? ¿Por lo que ellos pensaban? ¿Era por lo que Dios, Jesús encarnado, les había enseñado? ¿Por
el Evangelio. Hermanos, no hay otra forma. Esa es la forma en que a Dios le plació de que el hombre pecador viniera a él en salvación, porque se predicara la escritura. De hecho, los discípulos son los comisionados por el Espíritu Santo para que escriban la escritura y para que llegara un momento donde el canon se cerrara, el canon y a partir de eso no necesitamos nuestras propias opiniones o pensamientos. No necesitamos explicarle al pecador porque a mí me parece así. Simplemente necesitamos abrir la escritura y predicar a Cristo, a Él crucificado, pero también resucitado. Él da el medio. Entonces, recuerde usted, ¿cuándo llegó usted a los pies de Cristo? En un momento indicado en la historia en que alguien le habló de Jesús. Alguien le habló de Jesús. Alguien le predicó el Evangelio. Venga, pero yo llegué por un sueño. Venga, pero yo llegué por una visión. Alguien te tuvo que dar a conocer a Dios. No es por eso. Por eso las predicaciones basadas en la experiencia no valen de nada, porque es el Evangelio el que predica. Es el Evangelio el que la iglesia debe predicar. Ahora, Jesús está orando por nosotros, pero también al mismo tiempo está mostrando que nosotros tenemos una tarea específica y es enseñar o hablar la palabra de Él para que otros que Él ya oró también vengan a ser de la iglesia. Entonces, miren lo interesante. Dios, el Padre, desde antes de la fundación del mundo, entrega al Hijo como un regalo unas ovejas, o sea, unos pecadores, ¿cierto? Se los entrega al Hijo, el Hijo viene y muere por ellos, pero hay un día específico en el que el Evangelio llega a nosotros y nosotros creemos. Ahora, ahí, de cierta forma, se hace visible la contestación a esa oración de Jesús ante el Padre. Usted y yo somos producto de la contestación de la oración que Jesús hizo al Padre. Hemos creído porque Jesús le oró al Padre para que la palabra llegara a nosotros y pudiésemos ver a ese Dios santo y ver nuestra miseria y nuestro pecado. ¿No es extraordinario esto? Jesús, estando ahí horas antes de ser crucificado, no está pensando en orar por usted y por mí para que seamos muy, tengamos mucho dinero, ¿cierto? Seamos muy prosperados. De hecho, no está orando para que no haya aflicción, lo vimos hace poco, ¿cierto? No está orando para que nos encerremos y no tengamos contacto con el mundo, como quizás algunos lo entendieron en la historia de la iglesia y se encerraron en monasterios para no tener contacto con el mundo, porque el mundo es pecador y muy mundano. No, de hecho está diciendo que por la palabra que nosotros prediquemos, que es esta, no la de nosotros, es esta, creerán en Jesús. ¿Cómo entonces creerán si estamos metidos en un monasterio? ¿Se dan cuenta? Él no está orando por eso, él está orando para que todos los creyentes a través de la historia puedan llegar a Él por la predicación de la palabra y por guardar esto. Este libro lo han querido destruir durante la historia. De hecho, hubo un tiempo donde no se predicó la palabra y donde se predicó en otro idioma para que no la entendiera. Pero sabe que Cristo no.
para que esa palabra fuera predicada y para que usted y yo llegáramos a Él con esa palabra. Entonces, lo primero, Cristo está orando por los elegidos. Esos elegidos el Padre se los ha regalado, se los ha dado como un regalo antes de la fundación del mundo, pero esos elegidos se darán cuenta que son ovejas y que tienen un pastor que es Jesús por medio de la predicación. Esos pecadores vendrán a Él en arrepentimiento y fe solo por medio de que la palabra sea predicada, de que el canon apostólico o la preservación del canon de la escritura a través de los tiempos llegue a los elegidos. Pero, Él no solo ora por eso o por ellos. Sigue diciendo la escritura. Vamos entonces a mirar nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto. Para. Ese para da propósito o da un para o por qué. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Venga, pero ¿cómo es que yo voy a ser uno con Fernando si él vive 4 kilómetros más lejos de donde yo vivo? ¿Y cómo se supone que somos uno? Es más, él piensa, él tiene unos pensamientos, yo tengo otros. ¿Cómo es posible que eso elevado a todos los que estamos acá se pueda hacer? ¿O cómo es posible que Jesús está orando por la iglesia universal, que es la iglesia de toda la historia y de todas las naciones, ¿cierto? Para que sean uno. ¿Cómo es eso? Bueno, lo primero hay que entender, y el hermano Freddy nos explicó un poco con ese texto que nos leyó, ¿cierto? Hay una unidad, hay una unidad que toda la iglesia universal de todos los tiempos y de todas las naciones y de toda lengua y tribu nación que existen en este momento y que ha existido en la historia y que ya no están, hay algo que produce unidad y es la unidad doctrinal. Vamos a mirar porque Freddy lo leyó en Efesios. Vamos a Efesios nuevamente. Él dice, verso 5, Efesios 4, verso 5, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Bueno, lo primero es una unidad doctrinal. Ahora, cuando hablo de una unidad doctrinal, tengo que hacer la aclaración también, no significa que todos pensemos lo mismo, que todos pensemos lo mismo, no significa eso. O sea, no significa uniformidad, que todos y cada uno de nosotros pensemos lo mismo, no. Ahora, cuidado, porque hay una doctrina que es fundamental y hay una secundaria. La fundamental está acá. Creer en un Señor. ¿Cuál es ese Señor? Cristo, ¿cierto? Creer en una fe. ¿Cuál es esa fe? Pues el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a favor de cada uno de nosotros. El sacrificio en la cruz, ¿cierto? Un bautismo. El bautismo es el símbolo o la señal visible en la iglesia. En la iglesia. Un Dios y Padre de todos, que ese Dios
es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué les digo esto? Porque podemos estar pensando en el ecumenismo. El ecumenismo es una unidad falsa con todas las religiones que hay, ¿cierto? Que hay en el mundo. Entonces, muchos han dicho, bueno, listo. O sea, es que Dios nos manda a la unidad. Y la unidad es tener unidad con todas las religiones del mundo. Pues déjeme decirle que eso no es posible. No es posible. Porque los que creen en Buda, o sea, tienen a Buda como Dios. Pero es de ese que está hablando acá la escritura, de ese Señor y de ese Dios y Padre. Los que son de la religión islámica creen en Alá, creen en Mahoma, es ese Señor que está hablando acá la escritura. Entonces eso no es posible. Pero dentro de la religión cristiana o evangélica, creemos en un Dios trino, y eso es fundamental. Por eso los que no creen en un Dios trino tampoco podemos tener unidad con ellos. Los que tienen a Jesús como Dios, pero tienen otros dioses, tampoco vamos a poder tener unidad porque es un solo Dios y ese Dios es trino y no hay más mediadores. Jesucristo, hombre. Entonces, los que tienen a Cristo como Dios, pero tienen otros mediadores, tampoco podemos tener unidad con ellos, ¿cierto? La unidad la da la doctrina. De hecho, la iglesia reformada del siglo XV sacó las confesiones de fe para dar unidad doctrinal. Decir, ante lo que estaba sucediendo con la iglesia católico romana, decir, nosotros creemos esto, porque esto dice la Biblia, y no estamos de acuerdo con ustedes. Por eso nos separamos. Y crear la unidad, las confesiones de fe. En esto creemos. Cuando yo me identifico con esa confesión de fe, yo estoy diciendo, yo creo en eso. ¿Por qué? No porque la confesión de fe lo dice, sino porque la escritura lo dice y ellos han sistematizado eso para que creamos, para decir, creemos en esto. Entonces hay una unidad doctrinal. Esa es la primera unidad, ¿cierto? Que une a toda la iglesia universal de todas las épocas. Pero la Biblia nos muestra que también hay una teología práctica, o sea, que hay una enseñanza práctica dentro de la Biblia, de comunión, ¿cierto? Ahora, ¿cómo puedo yo tener comunión con un hermano que está en China? Quizás nos podamos llamar, pero si yo no lo conozco, pero yo sé que está ahí, porque la Biblia dice que todo creyente que está en el globo terráqueo, que ha creído en Jesucristo como el Señor de su vida, que se ha arrepentido y que cree en Dios como el Dios trino, es hermano, hace parte de la Iglesia Universal, pero yo no puedo tener comunión con él. Ahora, ¿dónde se tiene la comunión entonces? Aquí, dentro de la iglesia local, dentro de la iglesia local. Eso es bueno tenerlo en cuenta, ¿cierto? Ahora, hay otra cosa y es que la unidad la da el Espíritu Santo. La unidad la da el Espíritu Santo. Dice que todo creyente en él mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a la unidad. Nos lleva a la unidad. Entendiendo un poquito esto, entonces Jesús está orando por la unidad de la iglesia. Ahora, la unidad de la iglesia, Él coloca también la medida. Y eso es lo difícil de entender, es un misterio. Pero está en la Biblia, hay que predicarlo y hay que tratar de mirar cómo lo vemos. ¿Qué sigue diciendo el texto? Ahorita regresamos a Efesios, vamos nuevamente a Juan 17. Entonces Jesús ora para que todos sean uno,
y da la medida, el estándar, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. ¿Cómo así? O sea, Jesús está orando para que la unidad de nosotros, la iglesia local y la iglesia universal, sea como la unión de el Padre y el Hijo. O sea, en pocas palabras, Él está diciendo, como yo estoy unido al Padre, el Padre a mí, así ustedes deben de estar unidos. Ahora, eso no quiere decir que tengamos la misma sustancia de la Trinidad. No, 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 no. Porque entonces eso sería decir de que nosotros somos dioses también y eso está mal. Pero él dice así, en esa unidad que tenemos el Hijo y el Padre, así quiero que ustedes sean. Una unidad de amor, una unidad de comunión. Esa es la medida. Esa es la medida. Pero, ¿cómo puedo yo amar a mi hermano o estar unido a él sabiendo que lo que él hace me duele? Sabiendo que el pecado de él choca con el pecado mío y hace chispas. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Bueno, hermanos, hay un don de Dios y hay una responsabilidad al mismo tiempo. No sé si ustedes escucharon hoy el devocional. ¿Quién lo escuchó? Ok. Él, el, el que hizo el devocional, expresa que él odia muchas cosas y odia eso cuando lo ve en él. Odia cuando se siente así muy inflado porque lo felicitan, porque predicó muy bien. Odia un montón de cosas que son cosas que en cierta forma Dios odia, pero él ora y de hecho los invito para que lo escuchen porque él dice que hagan una lista de esas cosas que odiamos o de esas cosas que hacemos, que sabemos que está mal y que caemos en cuenta después de que las hacemos para orar por ellas. Bueno, lo primero es, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Esa es la única forma en la cual podemos tener una unidad. Esa es la única forma. O sea, a menos de que usted no tenga el Espíritu Santo, usted no va a tener unidad con el hermano. No lo va a tener. No lo va a tener. Por eso entre creyentes y no creyentes no hay unidad, porque no está el Espíritu Santo. Pero vuelvo y digo, hay una responsabilidad. La responsabilidad es que yo debo, como lo dice la Escritura, soportar. Yo debo perdonar. Eso es lo que nos da dificultad. Eso es lo que nos da dificultad. Pero yo soy responsable de eso. Ahora, cuando miramos la cruz, vemos todo eso. El problema es que nosotros quizás decimos que somos creyentes, pero tenemos un muy poco conocimiento de Dios o no nos sentamos a reflexionar en lo que Él hizo. Jesús fue a la cruz por pecadores, por alguien que lo estaba blasfemando, pues que él fue allá por él. Él fue allá para perdonar. Entonces, si Jesús me perdonó a mí en la cruz, siendo yo un pecador, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? Es por eso que en la práctica la escritura dice, si vas a traer la ofrenda, ve, no hagas eso. Anda, ponete primero en paz con tu hermano y después trae la ofrenda.
porque es que eso así, pues es una ofrenda que yo no voy a recibir con agrado, porque mi interés es que la iglesia que yo redimí esté unida. Si tenés algo contra él o él contra ti, vaya, póngase en paz con él. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todo hombre pecador y mujer estamos llenos de orgullo, estamos llenos de vanagloria, de envidia, de celos. Es eso lo que choca y lo que hace que discutamos o peleamos con nuestro hermano. La pregunta es acá, Dios está orando por la unidad y si usted no hace algo para mantener esa unidad en la iglesia, está pecando porque Dios oró por ello y le pidió al Padre que nosotros fuésemos uno. De hecho, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo en el cual Él es la cabeza, que todos los miembros son distintos, pero que unidos forman un cuerpo. O sea, que uno necesita del otro y que uno no es más importante que el otro, sino que el más pequeño también importa. Y Él dice que usted y yo estemos unidos así como el Padre y el Hijo están unidos. Seamos uno. Otra ilustración de pronto es el matrimonio. El matrimonio. Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y será una sola carne. Ahora, la pregunta de los que estamos casados acá, somos literalmente uno. O sea, una metamorfosis en la cual nos convertimos en siameses. No, pero somos uno porque nos amamos, porque el uno es importante para el otro, porque lo que le pasa al otro le pasa al cónyuge, porque si toman una decisión mala, no todos reciben la consecuencia, porque tienen todo en común, porque el uno se preocupa por el otro, porque si el otro se enferma, el otro ora para que Dios lo sane, lo restaure, o al menos le ayude a llevar esa enfermedad con paciencia, con gozo. Hermanos, estamos unidos. Ahora, hay otra verdad, es muy tremendo porque hay muchas cosas en esto. Algunos lo llaman, y perdónenme los términos, pero así lo llaman, la unidad hipostática con Cristo. Cuando usted y yo creímos en Cristo, vinimos a Él, dice que somos uno con Cristo. Somos uno con Cristo. Entonces, si usted está ligado a Cristo y mi hermano está ligado a Cristo y mi otro hermano está ligado a Cristo, de cierta forma espiritualmente estamos unidos. Pero ahí no se puede quedar todo, porque es que la unidad tiene un propósito también visible. Pregunta, ¿los de afuera ven la unidad espiritual que hay en nosotros? ¿Los de afuera ven la unidad espiritual que hay en nosotros? Mire lo que sigue diciendo el texto. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, los de afuera no pueden ver la unidad espiritual porque ellos no entienden eso, ¿cierto? Pero la forma en que nos tratamos, la forma en que nos amamos, la forma en que nos dirigimos los unos a los otros, la forma en que tenemos comunión, eso ellos sí lo ven. Supongamos
que llega un hermano nuevo. Bueno, no es un hermano, apenas está siendo evangelizado, todavía no está bien convencido del Señor, llega a este lugar, una persona inconversa, porque alguno de ustedes lo invitó, viene, todo, está acá, está en el servicio, ¿cierto? En medio de la predicación todos están sentados, todos se ven muy amables, muy apacibles, pero termina el servicio, nos dirigimos a tomarnos el tinto, ese día la hermana Nidia trajo un delicioso refrigerio, resulta que todos arrancan a agarrar el refrigerio, a uno no le tocó, entonces, no, qué pereza, es que acá traen eso, pero no traen para todos y a mí no me tocó, tan maluco, comienza una discusión entre este y el otro, ¿cierto? Los grupitos que se miran feo porque yo no la voy con este, en fin, todo eso que no pasa acá, gracias a Dios, ¿cierto? Eso es en otras iglesias. Y el que acabó de llegar empieza a mirar, y así, pero se supone que uno viene a la iglesia como a otra cosa, a conocer a Dios, pero yo no quiero conocer ese Dios en el cual los unos se comen con los otros, los unos se tratan mal con los otros. Tengan por seguro que no va a volver. Supongamos que no es acá adentro, supongamos que es compartiendo algo con la comunidad, supongamos que es compartiendo algo con otra familia que estamos visitando, entre tres o cuatro hermanos, y nos colocamos a discutir allá. Mis hermanos, Cristo oró por la unidad de la iglesia porque ese es el mayor anhelo de él, que la iglesia esté unida, pero oró también para que los de afuera crean. ¿Por qué? Porque están viendo algo distinto. Mire, la sociedad nos ha creado barreras y nos ha dividido en clases sociales, ¿cierto? Los ricos con los pobres, y entonces ahí entran los de clase media baja, nos ha dividido políticamente, ideológicamente, nos ha dividido de todo, de todo. Entonces un joven no puede estar con un adulto porque, ay, ese que, ¿cierto? El joven tiene que estar con el joven. Ahora, no estoy diciendo que está mal que el joven esté con el joven, pero el joven debe compartir con el más adulto porque aprende de él, por su experiencia, por lo que él sabe, por su conocimiento. Pero la sociedad nos ha dividido, nos ha dividido. Ahora, cuando ven la iglesia y ven personas de todos los estratos, personas de todos los colores, porque por razas también nos han dividido, personas que son todas distintas y viven en lugares distintos, pero tienen una fraternidad y una comunión que pareciese que ese fuera de su propia familia de sangre, que parece que ese fuera más importante y estuviera rindiéndole pleitesía, por así decirlo, al otro. Ellos ven algo distinto y diferente, algo que ha sucedido que no es el común de la sociedad contemporánea. Si llegan y ven todo eso, dicen que verdaderamente está Dios. Ahora, vuelvo y digo, no por la experiencia, porque hay que predicar el Evangelio, pero Dios, Jesús, está orando acá para que la unidad muestre quién es Él, muestre que Él es verdaderamente Dios y quién lo ha enviado. Es lo que está diciendo el texto. No yo, dice, para que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, o sea, para que el mundo realmente crea en el Dios que nosotros creemos. Él está orando por esa unidad. Él está orando para que nosotros seamos uno, para que la iglesia manifieste al mundo quién es Dios y la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, la armonía preciosa. Vuelvo y digo, no significa que debemos de ser uniformes, no significa que debemos pensar igual, no, pero en medio de esa diferencia está el amor.
que Cristo nos dio. Y ese es el vínculo perfecto de la paz. El vínculo perfecto de la paz. Pero el Señor Jesucristo oró por algo más también, por algo más. Sigue diciendo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Están viendo? Para que el mundo vea el amor de Dios, con el que amó al Hijo y con el que nos ama a nosotros también, porque ahora nosotros somos hijos de Él. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué está orando Cristo aquí? Él está orando para que usted y yo estemos con Él, ahora y por toda la eternidad. El cielo y miren lo interesante porque este texto, la oración de Cristo comienza con la gloria de Dios. Padre, yo quiero que ellos vean tu gloria en mí y termina con la gloria de Dios. Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria, para que vean mi gloria. Bueno, el cielo es un lugar sin sentido, sin la presencia de Dios. Jesús quiere que nosotros podamos contemplar. Ahora, recuerda que la eternidad no es allá, la eternidad es acá, comienza acá, comienza acá. Pero un día estaremos allí, en aquel lugar, cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, contemplando su gloria y su majestad. Y Él está orando por eso. Ahora, Él está orando por eso porque Él no está seguro de que nosotros vamos a llegar a salvación o vamos a ser salvos. No, no. Él está orando para que usted y yo tengamos esperanza de que, lo que Él ha hecho, lo que Él ha hecho es eficaz, es eficiente. Y un día vamos a estar con Él. Él está orando para que usted y yo entendamos que hay una esperanza. Un día estaremos con Él. Un día estaremos con Él. Él hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Y una sola vez y para siempre y es eficaz. El que es elegido por Dios no caerá de la gracia. No perderá la salvación porque Él promete que estaremos con Él eternamente, viendo su gloria, contemplando su gloria. Él ora para que todos los creyentes de toda la historia y de todo el mundo estén con Él. Es por eso que Juan termina en el Apocalipsis mostrando ese lugar especial y diciendo que estaremos allá glorificando al Señor en el cielo, en el cielo, porque Él lo ha orado, Él lo ha dicho. Padre justo, el mundo no te conoció, pero tú me has conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces el conocimiento, hermanos, es importante. Conocer a Dios, conocerlo. Jesús lo va a manifestar y nosotros lo conocemos. Y mire el verso 26, cómo finaliza esta oración. Y les he dado a conocer tu nombre. Recuerden que Jesús es la manifestación visible de Dios invisible. Y Él ha dado a conocer a Dios el Padre. Y lo daré a conocer aún. ¿Por qué está diciendo el Señor Jesús esto? Porque comenzó orando. Porque ora por los que han de creer por la palabra de ellos y la palabra de todos los creyentes a través de la historia.
que es la palabra de Dios, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor con que me has amado esté en nosotros. Entonces, mis hermanos, Cristo oró por nosotros. Oró para que hiciéramos la tarea de dar a conocerlo por medio de la palabra de Dios. Cristo oró para que estemos unidos. Cristo oró para que estemos con Él eternamente, pero también para que el amor del Padre con que amó al Hijo esté en nosotros y así nos podamos amar los unos a los otros. Para darlo a conocer, no solo por medio de la predicación, sino también porque ven en usted y en mí y en la unidad de la iglesia lo que es. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto estamos dispuestos, cada uno de nosotros, a renunciar para que engrandezca la unidad aquí? Mis hermanos, hay que renunciar, hay que renunciar a nuestro propio yo, hay que renunciar a nuestro egoísmo, hay que renunciar a nuestra terquedad. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que a medida que vamos siendo más viejitos, somos más sabios, pero también hay peligro de que seamos más tercos, de que seamos más tercos, de que no escuchemos al otro, de que nos paremos en nuestra propia posición. Ahora hay cosas que no son negociables, hay que entender eso también, pero hay que escuchar, hay que renunciar a los celos, hay que renunciar al orgullo. Y eso es una tarea individual. No se trata de que tú ores para que el otro hermano no sea tan orgulloso. Más bien, Dios, muéstrame mis pecados ocultos. Y dentro de ellos, si hay orgullo en mí, muéstrame y ayúdame a menguar como tú lo hiciste. La gloria que hemos estado estudiando es la gloria de Cristo en su humillación y exaltación. Él dice, yo quiero que ellos tengan mi gloria, la gloria que me has dado. Ahora, ¿qué está diciendo? Para que usted y yo seamos glorificados, antes tenemos que ser humillados. Esa humillación debe estar en cada uno de nosotros, amándonos y preservando la unidad aquí, la unidad local. Hermanos, Cristo logró. Si yo quiero que usted se lleve hoy esto, Cristo lo oró y luego el Espíritu Santo lo escribió. Volvamos a Efesios 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose a quien está hablando, soportándose con paciencia
los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo perfecto de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Están viendo lo práctico, están viendo la, la oración de Jesús, luego escrita en la práctica por medio del Espíritu Santo. Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándose con paciencia, los unos a los otros, en amor. ¿Cuál amor? El amor que Jesús mismo lo hay, con el amor que tú me has amado, que los amas a ellos. Iglesia, no tiene nada, o sea, sería vacía, y yo espero que no, esta predicación, a menos de que cada uno de nosotros hoy nos vayamos pensando en qué debemos renunciar para que la unidad de la iglesia, comunidad, la iglesia bíblica, comunidad de amor, crezca. Porque vuelvo y les digo, fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Fue la oración. Y si es la oración de Él, ¿quién es usted y yo para andar al contrario de eso? Si